solo tu espíritu y tu amor. Bendito y alabado seas, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo. Ese Santo Espíritu que suplicamos se quede con nosotros, nos llene, guíe cada una de nuestras acciones, inspire cada palabra. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, por este momento, por concedernos la gracia de estar aquí, Señor, para hablar en tu nombre. Gracias por haber dispuesto todo, Señor, para que estemos aquí. Gracias por las personas a las que ha de llegar tu mensaje. Concédenos el ser instrumentos dóciles para que tú a través de nosotros puedas comunicar tu paz, tu amor, tu esperanza. Renueva nuestra esperanza, Señor. Reafírmanos en la fe. Fortalécenos. Danos tu paz en todo tiempo. Bendito y alabado seas, Padre Celestial. Te entregamos esta jornada y pedimos a la Santísima Virgen que nos cubra con su manto. Ella, Madre buena, que intercede siempre con ternura, nos cuide, nos proteja y procure para cada uno de los que estamos aquí, servidores, el vino que haga falta. Tan solo tu espíritu y tu amor. Palabra y vida. Un programa de evangelización, formación de familia y defensa de la vida. Una producción de la Fundación Palabra y Vida. Con ustedes, sus anfitriones. Buenas noches a nuestros hermanos que nos acompañan en esta nueva emisión de su programa Palabra y Vida. Como cada semana es un enorme placer compartir con ustedes en vivo desde nuestra estación matriz Vida 105.3 FM en la República Dominicana. Con ustedes en esta noche un servidor Carlos Torres y me acompaña en cabina nuestro hermano René González. Muy buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos nuestros queridos oyentes y buenas noches a nuestras invitadas especiales queridas que tenemos esta noche también. Así es, así es. Tenemos por tradición en nuestro programa, siempre presentamos a nuestras coanfitrionas femeninas primero que a los masculinos. Así es. Pero hoy tenemos dos invitadas que son tan especiales que se merecen que le hagamos una gran introducción. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra hermana Gabriela Vargas. Buenas noches, hermana. Buenas noches, una alegría para mí estar aquí en este programa. Así es, gracias por aceptar la invitación de compartir con nosotros en esta noche. Y también le damos la bienvenida a nuestra hermana Marina Lorenzo, una voz muy conocida aquí en la emisora desde hace ya un tiempito. Pues no la escuchamos en las ondas radiales, pero estoy seguro que los hermanos recordarán perfectamente su dulce voz que nos acompañaba en Buenos Días con Jesús en la mañana, era Marina. Las tardes de vida. En las tardes de vida. Con los jóvenes. Así es, buenas noches, hermana. Buenas noches, Carlos. Feliz de estar aquí. Saludos a todos los que están en sintonía. Dios es bueno, que permite, ¿verdad? Así es. Buenísimo. Es una voz preciosa que tiene Marina. Sí, así es. Y estamos felices de tenerlas a ambas aquí, pues con nosotros en cabina. Seguimos, hermanos, desarrollando la serie sobre la teología del cuerpo, una serie que hemos venido desarrollando ya por varias semanas. Este es el 7º tema. Tenemos aproximadamente 2 meses desarrollando estos temas y si recién nos sintonizas, si recién te estás enterando de esta serie sobre la teología del cuerpo, te recordamos que en nuestro canal de Facebook, facebook.com/Palabra y Vida RD, tenemos todos los programas anteriores, así que puedes ir e ir consultando cada uno de esos programas para que puedas llevar un poco el hilo de cada uno de los temas. Y también en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Palabra y Vida RD. Así que les invitamos a suscribirse, a seguirnos y disfrutar todo el contenido que publicamos para ustedes. Sí, queremos recordarles que esta serie que se llama La Teología del Cuerpo está inspirada en las 129 catequesis que dio San Juan Pablo II en su pontificado a mitad de la década de los 80, tratando cada miércoles un tema relacionado sobre la sexualidad, el amor conyugal y la familia. Y eran ideas que él la tenía en su corazón mucho antes de ser papa.
la comenzó a desarrollar siendo sacerdote, porque se preocupó mucho y le daba mucha importancia a la relación hombre-mujer, a la vida matrimonial, a la relación conyugal, y por eso desarrolló esos temas, y desde que se hizo papa, pues comenzó a hablar de eso, y le damos gracias a Dios por ese bellísimo legado que nos deja, porque en la historia de la iglesia le ha hecho muchos regalos al pueblo de Dios, y este es uno de ellos. O sea, 2000 años después, él juntó todo el conocimiento de la filosofía tomista, y lo juntó todo, y nos da este regalo que es muy oportuno para nuestra sociedad de hoy y para todos lo que enfrentamos como familia y como sociedad, todos los ataques que recibimos en este momento. Este es una herramienta ideal para entenderlo y para aceptarlo. Así es, la teología del cuerpo representa una forma moderna de expresar el contenido de toda esa tradición, como bien tú dices, René, todo el contenido de la doctrina y el magisterio de la Santa Madre Iglesia y de los distintos padres de la Iglesia, ¿no? De los doctores de la Iglesia y todos esos santos hombres y mujeres que enriquecieron a la Iglesia con pues temas de la fe. Y la luz que proviene de esta revelación sobre la sexualidad, sobre el matrimonio y la familia, en su esplendor y belleza, viene justamente a eso que tú dices, a desenmascarar los engaños que vienen con estas ideologías modernas. Hemos hablado hasta el cansancio en nuestro programa sobre la ideología de género y el daño que le hace a las familias. Y el entender la teología del cuerpo desde la óptica correcta nos ayuda a entender por qué la ideología de género es tan perjudicial para las familias y para la sociedad en general. Por eso, solamente cuando nosotros respetamos la verdad y dejamos que ésta resplandezca, entonces podemos verdaderamente disfrutar el misterio con gozo de todo esto que el Señor nos ha preparado en la teología del cuerpo. Y Carlos, Marina, Gabriela, uno de los grandes aportes de Juan Pablo II en su libro Amor y Responsabilidad, Juan Pablo II manifiesta la importancia de considerar siempre en el otro una persona digna de respeto y con igual dignidad como criatura de Dios. Eso es uno de los grandes legados de este estudio, y es reconocer en cada persona su don de sí y el respeto en cuanto a que cada persona es distinta y que cada persona tiene una dignidad. Eso es una cosa muy importante en la relación que podemos tener como seres humanos, entre otros, respetarlo, la dignidad, y no hacer de las personas una visión utilitaria de los demás, justificándolo y sacándole provecho al otro, sino asumiendo la dignidad que tiene cada ser humano. Así es que cuando nosotros amamos a las personas, no podemos utilizarlos, porque amar se opone al utilizar. Si yo amo, no puedo utilizar al otro, porque amar es precisamente eso, es yo entregarme primero a esa persona. Y en este libro, Amor y Responsabilidad, que me encanta, Carlos. Tú comentabas que lo comenzaste a leer. Todavía, pero es muy rico. Y sobre todo para uno que empieza a adentrarse en esto de conocer la teología del cuerpo, quizás de una manera más llana, conocer cuál es el proyecto que tiene el Señor para nosotros a nivel de lo que tiene que ver con la sexualidad, la familia, el noviazgo, que es justamente el tema que tenemos hoy. Así que invito a los que están en sintonía que busquen este material, que era antes de ser papa, fue que lo escribió Juan Pablo II. Así es, todavía era cardenal Karol Wojtyla, que de hecho tú mencionabas, René, al inicio, que toda la teología del cuerpo él venía trabajándola desde antes de ser papa. Dicen los estudiosos de su vida, sus biógrafos y demás, que él terminó de escribir las 129 catequesis pocos días antes de la elección de Juan Pablo I. O sea que estamos hablando de un compendio que obviamente una vez siendo papa ya lo enriquece y lo contrasta con nuevos conocimientos, pero ya era algo que él tenía listo y que lo estaba trabajando desde hace mucho tiempo. Sí, entonces él venía cada miércoles en las audiencias, venía como con 4 hojitas sencillas y daba esa catequesis, que era parte de ese compendio de lo que hoy conocemos como teología del cuerpo, y que estaba mucho de eso en ese libro que mencionaste, que es Amor y Responsabilidad. Así es, este libro pues nos expresa una frase bellísima que dice: el principio del utilitarismo y el mandamiento del amor son opuestos, porque a la luz de este principio el mandamiento del amor pierde su sentido sin más. La persona es un bien tal que solo el amor puede dictar la actitud apropiada respecto a ella. Esto es lo que expone el mandato del amor. Así que vamos ahora a una breve pausa musical y en el próximo segmento estaremos hablando un poco sobre el tema juventud y vocación. Quédate con nosotros en Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Estamos de vuelta con Palabra y Vida.
Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Amor y Juventud como parte de la serie sobre la teología del cuerpo. Recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, 809-536-1053. 809-536-1053 para sus intenciones de oración. Les recordamos que cuando ustedes llaman y piden intenciones de oración, no solamente oramos nosotros los hermanos que estamos en cabina, sino todo un ejército de hermanos que está escuchando también al otro lado y que ora por tus necesidades. Queremos también recordar nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal Palabra y Vida RD, YouTube, diagonal Palabra y Vida RD también, y al igual que en Instagram y en Twitter. Así que búscanos y aprovecha el contenido que publicamos para ti. En el segmento anterior, Carlos concluía con un segmento precioso del libro Amor y Responsabilidad de Karol Wojtyla en ese momento, donde él describe el principio del utilitarismo y el mandamiento del amor son totalmente opuestos. Eso es algo muy importante. Y eso nos lleva a recordar que esta teología del cuerpo está inspirada en las ideas del mismísimo Jesús de Nazaret, que cuando se le cuestionó sobre el matrimonio, sobre el divorcio y sobre todos esos temas, llevó a sus interlocutores a mirar hacia el principio. Dice, en el principio no era así. Entonces, Karol Wojtyla, San Juan Pablo II, miró hacia el principio. ¿Y qué era el principio? Pues la forma en que estaba concebida la relación hombre-mujer en el libro del Génesis. Y en ese libro del Génesis es que se basa el estudio de esta teología del cuerpo. Entonces, en el programa de hoy vamos a hablar de jóvenes y de amor y de juventud y de descubrir la vocación para los jóvenes. Escuchándote, René, me ubico en el hecho, ahí lo dice de una manera muy bonita y técnica también, pero entonces sería que usar ese opuesto a amar, si uno lo pudiera, o sea, nosotros como jóvenes también aplicarlo a las cosas que vivimos y tal vez ubicarnos en situaciones donde pareciera que le ponemos el título de amor a alguna determinada relación, hasta de amistad, quizá una relación de noviazgo, y si vemos un poquito más a fondo nos damos cuenta de que no era amor, porque era utilitarismo. Entonces, así es. Sí, mucha gente le dice cosificación, convertir la persona en una cosa, utilizarla como si fuera una herramienta, como si fuera un micrófono para beneficio personal y no en la dignidad que merece cada persona. Como dice mi hermana Leslie, en la libertad de los hijos de Dios. Así es, y esto, pues como decía el libro Amor y Responsabilidad, se opone al mandato del amor. Y cuando nosotros pensamos en el mandato del amor, tenemos que describir cuál es la vocación a la que nosotros hemos sido llamados. En este segmento que estaremos trabajando sobre el tema juventud y vocación, vemos que en el documento del Pontificio Consejo para la Familia, Sexualidad Humana, Verdad y Significado, un documento de 1995, establece que es responsabilidad de los padres el derecho y el deber de transmitir la fe a sus propios hijos. Y esto es interesante porque cuando nosotros hablamos de derecho y deber, estamos hablando de derechos y deberes que no son delegables. Cuando yo tengo el derecho al voto, yo no puedo delegar a alguien para que vaya y vote por mí. Cuando yo tengo el deber de pagar impuestos, yo no puedo delegar en nadie el que pague impuestos por mí. Por lo tanto, si nosotros tenemos el deber y el derecho de educación, de educar a nuestros hijos, de transmitir a nuestros hijos la fe, pues asimismo no podemos delegarlo tampoco en los demás aspectos de la vida, de la crianza, de todo lo que es la vida cotidiana de una familia. Y por eso no podemos delegarlo en la iglesia y no podemos delegarlo en el Estado. Muchas veces como padres pues nos acomodamos un poco, confiamos en la educación en valores que le otorga un centro educativo a nuestros hijos o que le otorga una catequesis en nuestra parroquia o un grupo de oración y olvidamos que somos nosotros los responsables de eso y que nosotros no podemos simplemente delegar aquello y quedar nosotros como secundarios, sino que debe ser al revés. Eso debe complementar lo que ya nosotros hacemos dentro de nuestra propia casa. Y en nuestro programa Palabra y Vida siempre vivimos hablando de eso, porque este es un programa que, como se dice en la presentación, es un programa de evangelización, defensa de la familia, y formación de familia y defensa de la vida. Y defender la familia comienza por eso, justamente. Hay muchos sistemas de gobierno que han pretendido asumir el rol de los padres y de las madres en la formación de los hijos. Y porque muchas teorías dicen es que quizá un papá y una mamá no tienen la suficiente formación para formar a sus hijos adecuadamente. Pero no es cierto.
Los papás y las mamás son las personas ideales para formar a los hijos. Muchas veces ni siquiera lo hacen hablando. No es que tienen que estar hablando ni predicándole permanentemente. Hay cosas que se transmiten más con el testimonio. Hablar es importante, pero muchas cosas se pueden transmitir más por el testimonio, por la conducta, por la forma de vincularse, por la forma hasta de vestir, por la forma de hablar, por qué programa de televisión ven, qué libros leen, por ejemplo. ¿Cómo se tratan? Cómo se tratan, sobre todo, eso es muy importante, cómo se trata uno con otro. O sea, que el papá que quizás no es muy conversador, o sea, que no habla mucho y no le transmite cosas a los hijos, la puede transmitir de otras maneras, en el trato a la esposa, como tú bien dices, Marina, en la conversación con los hijos, en el ejemplo que le da, cómo maneja la honestidad, cómo maneja los valores. Sí, o sea, realmente yo creo que la familia y los padres son sumamente importantes en ese rol de educar a sus hijos en la fe. Y como tú decías, no solamente tiene que ser cómo ellos oran o cómo ellos predican, sino de la manera en que los padres se aman y el amor que se dan, o sea, al no utilizarlos, sino amarlos, a tu esposa o a tu esposo, o sea, tus hijos ven eso y es una manera de predicar a Jesús. Y también algo muy importante es como la visión de los espectáculos, o sea, qué dejamos que nuestros hijos vean, cómo ellos se visten, que ellos se escuchan, o sea, también los padres juegan un rol importante en ese aspecto y es una manera también de guiarlos a ellos desde temprana edad hasta la adolescencia, que es básicamente como el momento donde los hijos empiezan a asumir como su propia sexualidad. Y entonces el rol de los padres como poder que puedan aceptar su sexualidad o más bien asumir su sexualidad desde la luz del plan del amor de Dios. Claro, y cuando estamos envueltos en este ambiente, qué bueno, Gabriela, que mencionabas al final el tema de la sexualidad, porque tú, hermano que nos escucha, quizás puedes estar pensando, bueno, ¿y qué tiene esto que ver con la teología del cuerpo? Y es justamente por eso. Nosotros como padres somos los principales responsables de educar en la sexualidad a nuestros hijos. Nosotros no podemos delegar la educación sexual al ambiente, porque alguien le va a hablar de sexualidad a nuestros hijos. Y si no le hablas tú, que eres su papá, si no le hablas tú, que eres su mamá, pues ¿quién le va a hablar? Le van a hablar los medios, le va a hablar la publicidad, le va a hablar el amiguito de la esquina, le va a hablar la pornografía, le va a hablar todo lo que hay alrededor, tantas cosas, y vemos cómo vivimos en un ambiente hipersexualizado, donde constantemente tenemos sexualidad que nos bombardea por todos los lados. ¿Cuán necesario es que nosotros como padres eduquemos correctamente a nuestros hijos en la sexualidad? ¿Y cuándo comienza la educación en la sexualidad? Desde pequeñitos, desde los 2 años. Ya tú comienzas a educar, a darle educación sexual a tus hijos, enseñarle la diferencia entre varón y mujer, entre varón y hembra, enseñarle el pudor, enseñarle que las partecitas privadas son privadas y no se muestran a nadie. O sea, todas esas cosas que antes eran sentido común y que a cada uno de nosotros nos lo enseñaron, pues nuestros padres a su vez, cada vez se hacen menos frecuentes, cada vez los delegamos más en los centros educativos y eso es lo que provoca que al final nuestros jóvenes crezcan con tantas inquietudes sobre ese tema que no están siendo satisfechas por nosotros como padres. Así es, Carlos. Y un poquito después, los jóvenes van a enfrentar una decisión en la vida, su vocación. Van a tener que definir qué van a hacer con su vida. ¿Cómo van dentro de la iglesia, fuera de la iglesia? ¿A qué se siente? ¿Cuál es su llamado? ¿A que están llamados al matrimonio? ¿O están llamados quizás a la vida religiosa, a la vida consagrada? Y eso es algo muy importante que hay que discernir. ¿Y qué quiere Dios? Uno ahí se pregunta. Yo recuerdo que cuando estaba como en ese proceso de discernimiento, que si el llamado era el matrimonio, que si tal vez la vida es religiosa, cuando uno anda muy involucrado en las cosas de iglesia, un sacerdote amigo en ese momento me dijo, pues sé santa, porque ese es el llamado primero que nos hace el Señor a todos. Y creo que ayuda un poco, sea cual sea el llamado que en definitivo uno tenga, como verlo a la luz del Espíritu Santo y entender que hay mucho que aprovechar en ese camino. Sí, y entender que son sacramentos, o sea, que independientemente de la elección que hagas, es a la santidad que estás llamada, o sea, de que dentro del matrimonio estás llamada a la castidad, a la vida santa, a la plenitud, y aún más en la vida consagrada.
Sí, yo tuve la oportunidad ahora hace un año de discernir mi vocación y realmente, como tú dices, lo de uno entender que no importa cuál sea tu vocación, o sea, tu vocación es ser santo, pero también creo que al descubrir tu vocación, uno puede comprender un poco más como el plan que Dios tiene para tu vida, Amén. que es un poco una incertidumbre realmente, pero ya cuando tú sabes, bueno, lo mío es el matrimonio, entonces yo quiero una familia santa. Si lo mío es la vida religiosa, entonces yo quiero una religiosa santa. Entonces creo que eso te va encaminando a realmente como pues seguir en los planes del Señor y ir encontrando pues lo que quiere para con tu vida. Cuando yo descubrí este tema de las vocaciones, recuerdo que fue a raíz de un tema que me pidieron dar en un grupo de oración y comencé pues a leer un poco sobre eso, ¿no? Para prepararme. Y me encontré con los escritos del padre Alberto Hurtado, San Alberto Hurtado, que tiene varios escritos sobre la vocación que son extraordinarios porque no solamente te ayudan a discernir la vocación al estado de vida, si estás discerniendo para un estado de vida de matrimonio, un estado de vida consagrada, sino que te ayuda a discernir incluso la elección de una carrera. Y yo recuerdo que en ese momento para mí, fue hace apenas 4 o 5 años, obviamente ya yo hace rato había salido de la universidad y todo eso, recuerdo que con mucho pesar dije, wow, ¿por qué nadie me dijo esto cuando yo era joven, cuando yo elegí mi carrera, cuando yo tomé las decisiones que probablemente iban a marcar gran parte de mi vida? Y que cuán importante es que nosotros enseñemos a nuestros jóvenes a preguntarle al Señor, a que no le tengan miedo a preguntarle al Señor. Tuve una experiencia bellísima con mi hijo, el del medio, tiene 7 años. En el colegio tienen unos grupos misioneros para 10 años en adelante, desde quinto de primaria en adelante. Y este año abrieron unos grupos de misioneros más pequeños, desde primero de primaria hasta cuarto. Tienen unas reuniones una vez a la semana y allí le dan temas de eso. Cuando yo le digo de la buena noticia de que se abrió este grupo, él está en segundo de primaria, pues él se pone muy feliz porque él tiene una inclinación natural hacia las cosas de Dios, ¿no? Y entonces él se pone muy feliz y me dice, papi, ¿y yo tengo que ser parte de eso? Y yo le dije, no, tú no tienes que ser parte. Tú le preguntas a Dios, tú lo disciernes, y si sientes el llamado a ser parte, entonces tú formas parte. Me dijo, está bien. Esa conversación fue un viernes y pasaron 5 días, 4 días pasaron, martes de la semana siguiente. Estábamos almorzando y al final terminamos de almorzar y él va y se sienta en mi pierna y me dice, papi, he sentido el llamado. O sea, está en su proceso de discernimiento. Estaba en su proceso de Carlos. discernimiento, con 7 años. Wow. Y él me dice, papi, he sentido el llamado. Y yo le digo, y a mí se me enfría el corazón. Y yo le digo, wow, tan temprano lo recibió. Y yo le digo, ¿cómo el llamado, papi? Y me dice, el llamado de Corazoncitos Misioneros. Y yo, wow, qué belleza. Y me dijo, y yo le dije, ¿cómo lo recibiste? ¿Cómo escuchaste el llamado? Y me dice, bueno, esta mañana cuando fuimos a la capilla, yo le pregunté, hice silencio y él me respondió que sí. Y me dijo muchísimas otras cosas que ya no me acuerdo. O sea que fíjense cómo nosotros desde muy pequeños podemos enseñar a nuestros hijos a que ejerciten ese músculo de preguntarle al Señor. Y cuán bello fue preguntarle después, ¿y cómo te sientes de tomar esta decisión? Y me dice, bien, ¿y no te da miedo? Me dice, no, porque él me dijo que sí, que él quería. Él me dijo que él quería y por eso, y si él quiere, él sabe. Entonces, fíjense qué belleza, cómo nosotros de verdad, si enseñásemos a nuestras familias a confiar en la voluntad de Dios desde pequeños, nunca van a tener miedo de tomar decisiones, porque siempre vamos a tomar la decisión que Dios quiere y que es la que más nos va a hacer pleno en nuestra vida. Bueno, y así que vamos, hermanos, a una breve pausa musical. Quédate con nosotros en Palabra y Vida. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Aceptar que soy lo más valioso para ti. Oh. Que olvidaste mis pecados, que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí. Que ves todo lo bueno en mí. Que ves todo lo bueno en mí. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin.
estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Amor y Juventud como parte de la serie sobre la teología del cuerpo. Recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, 809-536-1053. 809-536-1053 para sus intenciones de oración. Carlos, continuamos y comentábamos recién fuera del aire sobre la anécdota que nos compartiste, esa experiencia con tu hijo de 7 años, 7 añitos. que tú le sugeriste que pidiera al Señor pues que le diera respuesta de si debía entrar a ese grupo de misioneros, niños, y que él se tomó su tiempo y entró en ese proceso de discernimiento y luego te comunicó que sintió paz al saber que eso era lo que Dios le había dicho. Un niño de 7 años, señores, hablando sobre lo importante de nosotros fiarnos de la voluntad de Dios. Y justamente en estos días yo hacía la reflexión a partir de lo que nos dice la Biblia, de que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Entonces hay cosas que nosotros queremos que pueden parecernos buenas, pero no necesariamente son agradables, o cosas que entendemos agradables, pero no son buenas para nosotros. Como que tenemos que tratar en ese proceso de discernimiento de encontrar esas 3 características que nos dice el Señor que tiene eso que Él quiere para nuestra vida, ese plan hermoso, y saber que siendo la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, nos quedamos con lo mejor, así como lo hizo María en ese pasaje hermoso de la Biblia, y descansar en esa voluntad de Dios. Así Amén. es, amén. Y en ese proceso de discernimiento de tu vocación, Santo Tomás de Aquino lo ilumina bastante cuando dice que comparando las 2 vocaciones, la que uno podría elegir como iglesia, la vocación al sacerdocio, o mejor dicho, la vocación sacerdotal o de vida consagrada, y la vocación conyugal, decía él, la preparación al sacerdocio es larga y la preparación al matrimonio es escasa. Eso es una gran verdad. Y sobre todo porque el matrimonio es algo muy serio, que de lo que dependerá esa elección al matrimonio, hasta la felicidad dependerá. O sea, que es una decisión que no debe festinarse, que no debe tomarse a la ligera. Y dentro de un momentito vamos a elaborar un poquito más sobre eso, sobre la importancia al entrar en ese proceso de discernimiento, hacerlo con muchísima seriedad, tal como dijiste. Tu hijo fue muy sabio porque le preguntó a quien tenía que preguntarle. Él fue a los pies del Señor y consultó su vocación, su decisión que iba a tomar en ese momento. Entonces nosotros estamos llamados para en cada decisión de nuestra vida, como hemos dicho en el segmento anterior, siempre hacerlo en un ambiente de oración, con mucha tranquilidad, y esa voz nos va a guiar a elegir lo bueno, lo perfecto, Y lo agradable. y lo agradable. Sí, cada uno de nosotros hemos crecido en el seno de una familia, sentimos, digamos, la inclinación natural hacia formar familia cuando llegamos a nuestra vida de adultos. Ese es como el predeterminado. Todo el mundo, cuando va creciendo, o la mayoría de nosotros, pues sentimos como esa inclinación, o entendemos que a eso es que el Señor nos llama, y lo damos como por descontado. Pero el matrimonio es algo muy serio, como bien ustedes han dicho, que no podemos tomarlo simplemente a la ligera, y no podemos simplemente asumir que ese es nuestro llamado. Y aquí está, en esta seriedad del matrimonio, es que adquiere importancia pues la preparación que uno conlleve para llegar al matrimonio. Y para eso está la figura del noviazgo. El noviazgo es una etapa maravillosa, es una etapa que está llena de retos, pero es una grandísima aventura que está envuelta de ilusiones y en la cual uno aprende a querer y a ser querido. El noviazgo es bellísimo porque el noviazgo es, sin duda alguna, es la preparación ideal para el matrimonio. Por eso, cuando en predicación católica, ¿no?, en predicación a jóvenes católicos, cuando predico sobre este tema, y junto con mi esposa, que también lo hacemos como ministerio, normalmente una de las enseñanzas que transmitimos a los jóvenes es que si tú estás en una relación de noviazgo que no tiene posibilidad de terminar en un matrimonio, estás perdiendo tu tiempo y estás haciendo que tu pareja pierda su tiempo. Porque el fin del noviazgo es el matrimonio. No es pasar el tiempo, no es la compañía, no es conocernos, porque el conocernos es muy aéreo, es conocernos para
el matrimonio. Yo puedo conocerte perfectamente a ti como amigo o como amiga. Yo puedo conocerte como primo mío, como mi hermano, como lo que tú quieras. Pero cuando tú estás conociendo a una persona como pareja, como novio, como novia, la finalidad de ese conocimiento es el matrimonio. Por eso los temas que se hablan deben ser temas orientados hacia el matrimonio, temas que tú no hablas con otra persona. Tú no hablas con otra persona cuántos hijos tú has pensado, tú no hablas con otra persona dónde te gustaría vivir, cuándo te casas. O sea que al final tenemos que tener en cuenta que esa es la finalidad del noviazgo. No perdamos de vista esto y tampoco entremos en relaciones que al final no nos vayan a llevar a ese sagrado propósito que es el matrimonio para nuestras vidas. Sí, Carlos, y hay dos aspectos del amor que son muy importantes tener presente y evaluar al momento de ese noviazgo, que son lo que se llama y que Carlos Botila llamaba el amor subjetivo y el amor objetivo. El amor subjetivo, que se refiere a la parte, digamos, sensual, a la parte sentimental, a la parte emocional, que es una experiencia placentera lo que sucede dentro de uno. Ese aspecto del amor no puede igualarse al amor en su pleno sentido, pero sí es muy importante. O sea, es importante evaluar esa parte de ver si uno siente lo grato de la compañía, en el sentido de que tengo un sentimiento de atracción, tengo un sentimiento de que me gusta, de que la quiero, de que me siento bien. Esa es la primera parte. Y esa propuesta, justamente, René, nos permite vivir las etapas de un proceso, porque si lo vemos así, puede ir madurando y luego, como señalaba Carlos, entender que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que escuché esto. O sea, el fin del noviazgo es el matrimonio, sea que se concrete finalmente o no, pero si entramos en una relación de noviazgo es con la certeza de que hay un proyecto a Así futuro, es. que vamos a ir en el camino dándonos cuenta de sí. Y Juan Pablo II llegó a decir en una ocasión, no tengan miedo al amor para siempre, y hablaba de ese amor comprometido. Y yo digo que es el amor con el que todos soñamos al fin, pero no por el que todos estamos dispuestos a esperar o trabajar. Y lo digo como joven, que seguro hay mucha gente joven ahí escuchando. Lo de Dios toma tiempo. Y toma tiempo también uno permitir que Dios trabaje en uno para recibir eso que Él ha dispuesto. Ah, qué bellísimo eso que tú dices, Marina, porque durante mi juventud, pues yo no tuve novias, no por falta de intento, sino porque por Ay, falta de Dios. éxito. No por falta de intento, sino por falta de éxito. Y recuerdo que cuando tuve mi encuentro con el Señor a los 21 años, recuerdo que me metí de lleno en mi grupo de oración y en mi oración personal siempre le pedí al Señor lo mismo. Durante muchos años le pedí al Señor, Señor, mándame mi novia, mándame una novia, mándame una novia. Pero cuando entré a la vida de fe, pues comencé a orar diferente. Y lo que era parte de mi oración diaria era, Señor, yo te doy gracias por esa persona que tú tienes para mí. Yo te pido que la bendigas, que la prepares, que la llenes de tu gracia, que es una mujer santa. Y siempre me mantenía orando por esa persona, que yo no sabía quién era. Y también luego le decía, y prepárame a mí para ser un esposo digno, un hombre santo, un hombre que la pueda ayudar en su propósito de santidad. Y eso era parte de mi oración diaria. Yo no sabía quién era que el Señor tenía para mí. Resulta que yo la conocía, porque ya nos conocíamos de la universidad, y el Señor lo tenía todo dispuesto para que fuera así. Pero es justamente de eso se trata, como bien tú decías, Marina, de nosotros prepararnos interiormente para poder ser la persona que el Señor quiere para cada uno de ellos. Cada uno caminando hacia la santidad, juntos, pero en nuestros propios caminos. Y qué bello, de verdad que bello. Yo me emociono cuando toco este tema porque siento que es tanto lo que el Señor nos revela sobre su plan para la familia, sobre todo. Qué hermoso eso de orar por alguien que todavía no conocemos, pero que ya le estamos abrazando, le estamos cuidando, le estamos haciendo el regalo maravilloso de hablar a Dios sobre esa persona, confiados en que el Señor sí sabe quién es. Así es, y me funcionó. Ah, Me funcionó de porque... que hay que contar la historia completa. Claro que sí, porque pocos meses después, pues el Señor me regaló a quien es hoy mi esposa, una mujer maravillosa, o una mujer auténticamente santa que quiere agradar a Dios todos los días. Y siempre, cada vez que los hermanos me preguntan, hermano, y mire, ¿y qué yo estoy haciendo? Y no encuentro la fórmula como para
para poder tener éxito en esa dimensión de su vida, pues mi consejo siempre es ese mismo. Mira, yo te voy a decir lo que a mí me funcionó. Y lo bello que tiene esto es que si todavía no ha llegado el momento de que el Señor te regale el inicio de esa relación, Él va preparando tu corazón para eso y te va haciendo conforme a esa voluntad de que tú todavía estés solo y que te mantengas siendo feliz dentro de tu soltería y que te mantengas con los ojos puestos en Él, que es donde verdaderamente debemos tenerlos puestos. Así es. Entonces, hablábamos un poquito de ese amor subjetivo, donde predomina el aspecto romántico, donde nacen espontáneamente las reacciones sensuales y emocionales, pero también hay un aspecto fundamental que es el amor objetivo. Y ese amor objetivo se refiere al hecho de que tengamos características comunes, metas similares, que tengamos la misma forma de ver el mundo, vincularnos a través de la virtud, la amistad y la búsqueda de bien común de manera similar. Y ese aspecto es absolutamente esencial. Ese es lo que llamó Cuadro Botila como el amor objetivo, que es mucho más que una mirada interna a mis emociones y a mis deseos, y mucho más de que el disfrute que obtengo en la relación, pero que al fin y al cabo será lo que nos mantendrá unidos, mucho más allá que el deseo sensual de estar juntos durante un rato. Así es, y cuando se considera este aspecto objetivo del amor, tenemos que discernir qué tipo de relación existe entre yo como persona y mi amado o mi amada, porque no simplemente qué significa esta relación para mí, sino el tipo de relación que tiene. El verdadero amor es un amor que se hace interpersonal y que no es solamente una situación psicológica, como tú explicabas, René, en el amor subjetivo, que es ese amor que nos genera las emociones, por el cual sentimos pues ese impulso romántico, esa atracción física. Y el amor como una experiencia debe estar siempre subordinado al amor como una virtud. Esto nos lo dice el Papa o el Cardenal Karol Wojtyla en aquel entonces en el mismo libro Amor y Responsabilidad, porque nos dice que el amor como experiencia debe estar subordinado al amor como virtud, tanto que sin el amor como virtud no puede haber plenitud en la experiencia del amor. Es decir, que nosotros como en nuestra relación de pareja siempre tenemos que reemitir el amor que sentimos por nuestra pareja, por nuestra novia, por nuestro novio, por nuestro esposo, nuestra esposa. Siempre tenemos que remitirlo a ese amor que es la virtud cardinal, ¿no? La virtud de la caridad, que es la que lo engloba todo y la que lleva cada una de nuestras cosas a plenitud. Dígase amar como ama a Dios. Así es. Amar al modo de Dios, que es muy distinto porque el amor del Señor es incondicional. Sí, también, o sea, uno de los puntos claves del amor objetivo es el amor como un don de sí, o sea, de yo darme con la persona que estoy, o sea, mi esposo me doy, o una esposa a su esposa se da, o sea, no solamente nos atraemos mutuamente, sino que deseamos lo mejor para el otro, deseamos lo que el Señor desea para el otro, que creo que es muy importante en eso. O sea, el amor comprometido de cada persona se rinde a la otra completamente, o sea, yo dejo de pensar en mí para pensar en esa persona que está viviendo conmigo y que actualmente somos uno, desde que pues estamos en el matrimonio. Básicamente la persona elige libremente renunciar a esa autonomía, a limitar su libertad y a comprometerse con su cónyuge y su bien. El amor más pleno y la forma más comprometida del amor consiste precisamente en la propia entrega, en hacerse uno inalienable y no transferible porque soy propiedad de alguien más. Así era que Karol Wojtyla concebía ese amor en su libro Amor y Responsabilidad. Así que vamos a la brevísima pausa musical y volvemos con el último segmento de nuestro programa Palabra y Vida de esta noche, que ha estado muy interesante y muy acompañado. No te vayas, ya volvemos con Palabra y Vida. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco
Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Estamos de vuelta con Palabra y Vida. Continuamos con tu programa Palabra y Vida, un programa de evangelización, formación de familias y defensa de la vida. Si recién nos sintonizas, estamos trabajando el tema Amor y Juventud como parte de la serie sobre la teología del cuerpo. Recordamos el teléfono de cabina para sus intenciones de oración, 809-536-1053. Muy bien, y ya en este punto, René, vamos recogiendo todo lo rico de este diálogo que hemos sostenido hoy. Hay un aspecto del noviazgo que no hemos mencionado, pero lo vamos a mencionar por la gran importancia que tiene, y el hecho de la castidad. No lo vamos a mencionar porque el programa anterior hablamos bastante de castidad y santidad. Entonces, la castidad es una condición sine qua non, esencial para tener un buen noviazgo y para tener un buen matrimonio. Porque estamos llamados a vivir la castidad también en el matrimonio. Sí, hay gente que dice, no, pero eso es cosa del noviazgo. Sí. Entonces, tal como dice Carlos siempre, si usted no oyó el programa, puede ir a Facebook anterior y a YouTube, y ahí está el programa anterior donde se desarrolla con mucha amplitud la importancia que tú acabas de resumir de vivir la vida casta y vivir la vida santa. Así es, y hablando de noviazgo, nosotros nos caracterizamos por mencionar muchas veces las cosas que no debemos hacer, pero siempre terminamos con la cosa que sí debemos hacer. Terminamos el programa en tono de esperanza, y por eso vamos a compartir pues algunos consejos para vivir un noviazgo cristiano, unos consejos que tenemos acá y los vamos a ir desarrollando poquito a poquito en los pocos minutos que nos queda del programa. Lo primero es amar a Dios más que a nuestras parejas, y esto es un punto esencial. Cuando nosotros iniciamos una relación de noviazgo, si somos personas de fe, debemos procurar que nuestra vida de fe, que nuestra oración personal, que nuestra comunión, pues no se rompa, sino que por el contrario se fortalezca. Y en la medida en que nosotros amemos más a Dios, estaremos en capacidad de amar más a nuestras parejas. Sí. Otro punto importante es la meta del noviazgo es el matrimonio. Eso lo mencionamos en un segmento anterior, de que el noviazgo no es para acompañarse ni para tener una vida más agradable, ¿no? Sino es para construir sobre ese noviazgo un proyecto eterno, un proyecto a largo plazo que consiste en el matrimonio. Entonces, desde ese punto de vista que hay que concebir el noviazgo.
También está lo de practicar la castidad, que era justo lo que referíamos hace un momento, y saber que es una gracia de Dios, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para vivir la castidad como tal, y que este tipo de cosas puedan ser conversadas entre los novios. En nuestro proyecto de noviazgo, este es el centro, vamos a ayudarnos mutuamente, a comprender las luchas que quizás pueda tener cada uno. Yo recuerdo que en una charla que nos daban justamente sobre este tema de la castidad, hubo alguien que dijo, si esto tú no tienes par de loco al lado, así literal, que piensen igual, es difícil vivirlo. Así es. Entonces, aunque es cierto, es lo que manda, es lo que funciona, es lo que nos hace felices, de repente la sociedad nos vende que eso no está de moda, que eso quizás sea algo anticuado, cuando no es así. Ahí está la felicidad plena. Así es. También un consejo es evitar estar solos con tu pareja para como evitar como no exponernos a cualquier cosa que podría suceder. Entonces lo mejor es como, no es que no puedan salir, sino que puedan salir acompañados con sus amigos, familiares, para también pues cuidar lo que justamente hablábamos, que era de la castidad en las relaciones. Sí, en el programa anterior, Carlos dio un testimonio muy bonito sobre esto, de cuando iban a la casa y no había nadie, entonces preferían irse a otro lugar antes de quedarse solo en la casa. Eso me ilustra mucho. Así es. También mostrar respeto mutuo es una característica fundamental para vivir el noviazgo cristiano. El respeto, al igual junto con el amor, pues son la base sobre la cual se fundamentan las relaciones matrimoniales, y por lo tanto, como el noviazgo es una preparación para el matrimonio, tenemos que practicar el respeto desde el noviazgo. Donde no existe respeto, entonces no puede haber una relación saludable ni tampoco duradera. Y para eso también entonces hablar esos temas que son sensibles, que algunos pueden ser comunes al novio, a la novia, y que puedan dialogarlos y buscar la orientación oportuna también. Así es, también es importante prepararse. Sí, Carlos, en ese tema de prepararse, yo puedo dar el testimonio de que desde el día 1 que me casé, en el año 98, decidimos sentirnos acompañados de ministerios que nos ayudaran en nuestra relación. Recibimos una invitación de formar parte de Matrimonio Feliz y ahí comenzamos a formarnos, prácticamente recién casados entramos a Matrimonio Feliz, y siempre hemos estado acompañados de la iglesia y acompañados de las comunidades. Es esencial prepararse, formarse. Íbamos a la charla siempre, y eso fue un elemento fundamental para mi relación de pareja, de matrimonio que tenemos felizmente hasta el día de hoy. Nosotros hemos tenido una experiencia bellísima con la lectura de libros. Cuando uno se mantiene leyendo libros sobre los diversos temas que uno maneja, ya cuando uno es padre también, libros sobre cómo ser mejores padres, pues eso también mantiene unida la relación. Y es bellísimo cuando incluso hay conflictos que no se pueden resolver de manera muy fácil y hay uno de los dos que encuentra algún libro que puede ayudarlos. Mira, yo quiero que leamos juntos este libro y yo sé que tú no lo quieres leer, pero yo quiero que tú me regales. Pues eso, vamos a leerlo juntos y vamos a compartirlo, y eso siempre pues deriva en grandes frutos para la relación. Y finalmente tener expectativas claras. Eso es fundamental. Tener expectativas claras nos evita malos entendidos, decepciones. Por eso, como parte del noviazgo, es esencial hablar de las expectativas que tenemos uno del otro. Hay temas, anteriormente Marina mencionó el tema de hablar temas sensibles. Este es un tema de tener expectativas claras que debe conversarse. Cada quien que espera de la vida, cómo ven Dios en su familia, que sienten, que piensan para formar sus hijos, tener el mismo proyecto de vida para los hijos. O sea, que tener ese concepto, esa idea común de su vida de fe y su relación con Dios. Así es. Y por último, el último consejo, pues es orar juntos. El tener una vida de piedad juntos que les ayude a discernir, pues, la voluntad de Dios para sus vidas. Hermanos, hemos llegado al fin de nuestro programa y queremos terminar, no sin antes presentar las intenciones de aquellos hermanos que nos han llamado, que nos han escrito también, para que el Señor, pues, les ayude, les acompañe. Y cada uno de ustedes, pues, también ore por ellos. Presentamos a Sebelina Pérez por liberación de su familia y prosperidad. Presentamos a Gustavo Pichirino por todos los matrimonios del mundo. Y presentamos a Marilyn Pérez, que pide por la liberación, por Julio, por Joel y por Alejandro. Señor, te damos gracias. Presentamos nuestra sociedad, nuestro país, toda nuestra audiencia, todas las necesidades que se nos quedan en nuestros corazones, necesidades de salud de mis hermanos de comunidad,
necesidades de nuestros proyectos personales y todas las necesidades que ponemos a los pies del Señor en esta noche. Oramos también por todos los jóvenes, las jóvenes que están en sintonía, que se han sentido identificados con lo que hemos compartido y aguardan en el Señor y también tienen luchas por esos ideales que desean alcanzar, para que el Señor les conceda la gracia del Espíritu Santo para perseverar en la oración y en la acción conforme a su voluntad. Pues te damos gracias, Señor, por todo lo compartido en el día de hoy. Te pedimos que, como buena semilla, Señor, tú la plantes en nuestros corazones, prepara nuestros corazones con buena tierra, con tierra fértil, donde puedan darse los frutos, Señor, para tu gloria. Te presentamos cada una de las familias de nuestro país y de todo el mundo en este tiempo, Señor, en que recibimos tantos ataques. Y permite, Señor, suscita dentro de tu iglesia hombres y mujeres valientes que sean capaces de defender los valores de tu reino. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches. Buenas a noches. todos. Buenas noches.